Eh, Ahí dice que se podría empezar a trabajar sobre su plan de negocio, que me gustaría que resuman el proyecto en pocas palabras y podemos exacto, iniciar el intercambio. ese, exacto. Bueno, Es medio estándar el mensaje por ahí, y parece como, te aparece como en plural y capaz que suena raro, pero es por se eso. entiende. Está bien. Pasa que el copio y pego es para todos los grupos. Em, bueno, me dijo el doctor Gamarra que habían empezado con sociedades, que es el tema que más le gusta a él y uno de los más difíciles, así que Y así es. así es. ¿Así es que le gusta a él o así es que es difícil? O las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. ¿Cómo anduvieron con eso? ¿Qué entendieron? ¿Les pareció complicado? ¿Pareció fácil? ¿Qué es una sociedad? A ver, ¿le dijo? A ver, voy a empezar así, ¿no? A elegir gente para ponerlos un poco nerviosos. Ay, ya se fue una. Profe, Eh, yo le voy a ser absolutamente honesto. bien, eso es lo que queremos de vos, Yuen. No, las últimas tres clases estoy re distraído, pero porque estoy más concentrado en que hoy tenemos que rendir un Está bien, parcial de impositivo. está bien, Pero está bien, está bien. ni bien terminemos de rendir, me pongo bien las pilas con esto, Está bien, está bien. No hay problema. para que no me elija a mí, Dios. Ah, bien, 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 ya te empezaste a abrir el paraguas, está bien. Eh, bien, estuvo bien, porque ya él solo se expuso antes que lo llame. A ver, acá tengo, por ejemplo, acá derecho a Carolina. A ver, Carolina Benítez. Sí, profe. Ah, muy bien. Pensé que se iba a esconder. No, profe. Yo sabía que ¿Entendiste? me iba a tocar. ¿Por qué? Suerte tengo. No, igual no es nada. Acá no estamos evaluando nada. Eh, me- ¿Qué entendiste que es una sociedad? A ver. O si no entendiste, decime qué te parece que es una sociedad. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, Bien, bien, está bien. eh, que siguen ciertas normas jurídicas. Está bien. Está bien, pero muy general, pero está bien. Ahí podría ser mil cosas parecidas, pero está bien, tenés razón. Casi Conjunto de seguro hay un personas. contrato de por medio, casi seguro. Ah, bueno, bueno. Ahí ya vamos afinando un poquito el lápiz. Bien. Contrato. Bien, contrato. ¿Qué más? Vos ya estás, Carolina, ya está. Gracias, profe. Ya que la Eh, redaba, pero bueno. no me di cuenta. No te preocupes. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? A ver, Federico, que lo tengo acá también. A ver. Y que tenemos dos clases de sociedades, las abiertas y las cerradas. Ah, la pucha. Y bueno, el Bien. profesor hizo hincapié en bueno, que eran las dos nomás, que las abiertas eran como que son las accionistas y que cotizan en bolsa, digamos. Y, Ah, bien. Ahí ya fuimos a algo mucho más fino. Yo estoy preguntando recién qué es una sociedad, pero está bien. Sí, sí. Sociedades abiertas y cerradas. y, y las cerradas por lo general eran familiares, digamos, grupos, empresas familiares que por lo general que dijo el profesor que no pasaban la tercera generación porque siempre se Es pueden verdad, dividir o algo de eso. es verdad, es verdad. Suele pasar, suele pasar con eso. Las empresas también le dicen sociedades de familia, a veces que entre padres e hijos, es cierto. Eh, bien, me dijeron que es un contrato conjunto de personas, como me dice Carolina, que también tiene razón. Eh, ¿Qué más podemos sumar? A ver. Es que Profe, yo-
Sí, Evangelina. Bien, Sociedad de una o de más personas. bien. Buena la aclaración. Sí, Si es, eso desde 2015. Sí, si es unipersonal, digamos, solo se puede constituir como sociedad anónima. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí ya vamos bien, bien fino. Está bien. Eso es una cuestión que, por ejemplo, el otro día en el examen no la dijeron bien también. Porque antes del 2015, sobre todo si tienen el texto por ahí que atrasado, era dos o más personas, ¿sí? Y eso era una regla de hierro. Y ahora el concepto es una o más personas, ¿sí? Ya vamos a hacer una aclaración sobre eso porque si no parece que se contradice con algo que dimos en la parte de contratos. Eh, Primero, nosotros vamos a hablar lo que pasó después, sobre todo de la reforma. Ustedes saben que en el 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, no solo se unificaron los dos códigos, sino que hubo una modificación en muchas partes del derecho, ¿sí? Y en el tema de sociedades hubo varios cambios también. Uno de los cambios, por ejemplo, es que desaparecieron lo que se llamaba, antes teníamos sociedades civiles por un lado y sociedades comerciales, ¿sí? Eso se terminó. Ahora solo hay sociedades. Y donde se tratan las sociedades en la Ley General de Sociedades, que lleva el número 19.550. Entonces, si buscamos sociedades dentro de, el Código Civil y Comercial, no la vamos a encontrar. Están en una ley separada, ¿sí? Eh, lo que sí tenemos en la parte del Código Civil y Comercial, que está relacionado, es la parte de persona jurídica. ¿Qué tendrá que ver, qué les parece que tiene que ver eh, lo que tiene que ver con persona jurídica? ¿Qué tiene que ver con sociedades? Si dijimos que es un conjunto de personas y que es un contrato. ¿Tiene alguna relación con persona jurídica? Profesor, Sí, Lucio. sí, justo eso ayer yo había tenido una duda con respecto a lo que era la inscripción, digamos, de la sociedad con la persona jurídica en sí, Ajá, ¿no es cierto? Porque una vez establecido, el doctor había dicho que, bueno, se establecían, formaban, digamos, como su reglamento interno, cómo iba a estar compuesto, el capital que iban a integrar cada socio, sí. y bueno, y en ese momento, bueno, se me había generado esa confusión, digamos, ¿Cuál? la ¿Cuál era la personalidad confusión? jurídica con la Ajá. personalidad jurídica con la inscripción en sí de la sociedad. Bueno, vamos de paso, aclaramos porque hay un temita bastante importante también. Primero, cuando hablamos de sociedad, hablamos de dos cosas al mismo tiempo, por lo menos. Una es el acto constitutivo, ¿sí? El acto que da inicio a la sociedad, que es el contrato, podríamos decir, en la mayoría de los casos, el que firman todos los socios. Eso se habla sociedad, contrato de sociedad, ¿no? Pero también por la firma de ese contrato nace una persona jurídica distinta de los miembros, ¿sí? Que también se llama sociedad. La inscripción en el registro solamente es a los fines de publicidad, ¿sí? Para que todo el mundo sepa que hay una nueva persona jurídica que está funcionando en el comercio, digamos, ¿sí? Pero a partir de la firma del acto constitutivo, ya se entiende que hay una persona jurídica distinta de los socios, ¿sí? No con la registración. Profe, Sí. ¿eso sería, por ejemplo, el nombre que lleva o que crean de la empresa o de la sociedad? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo el nombre? Que lleva diferente, o sea, como que queda inscripto como persona jurídica. Claro, es otra persona, ¿sí?
con la firma del contrato, o sea, nos juntamos los que estamos acá, firmamos un documento que dice que nosotros creamos una sociedad que se llama, no sé, Agronegocios Sociedad Colectiva, y esa va a ser otra persona distinta de nosotros que somos los que firmamos. Tiene no solo su propio nombre, tiene su propio patrimonio, tiene capacidad para contratar, tiene sus propios acreedores, ¿sí? Una persona como que si fuera que dimos nacimiento a otra persona, ¿sí? Completamente, no solo el nombre, sino que entonces toda la parte de persona jurídica que ustedes ya dieron se aplica a la sociedad que nosotros acabamos de crear, digamos, ¿sí? El nombre, digamos, sería una de las consecuencias, pero hay varias bastante importantes, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿para qué sirve la sociedad o para qué se creó la figura de la sociedad? Fundamentalmente porque históricamente la gente se empezó a dar cuenta que muchas veces algún emprendimiento comercial, una empresa, como decía Jessica, muchas veces una sola persona no lo podía llevar a cabo, no lo podía llevar adelante, ya sea por falta de capital o porque había mucho riesgo, que si le salía mal el negocio podía perder todo lo que tenía. Entonces surgió esta idea de juntar varias personas, juntar sus aportes, sumando aporte podemos llegar a, o sea, no pongo solamente yo o una sola persona, sino pueden poner varias personas, ¿sí? Y con ese capital se pueden llevar a cabo emprendimientos más costosos. Incluso se puede dividir el riesgo, ¿sí? Ahí surge lo que vamos a ver que tiene que ver con la responsabilidad, la limitación de la responsabilidad, que es otro tema bastante importante, ¿sí? Entonces damos lugar a este contrato en el cual nosotros sencillamente, ahora vamos a ver el concepto legal, pero lo que hacemos es, la mayoría de los casos estamos hablando de más de una persona, ¿sí? El caso de la unipersonal es como una cosa muy excepcional. Nos juntamos, hacemos aportes, ¿sí? Nos obligamos a hacer aportes, elegimos un tipo, que la ley, o sea, no podemos inventar. ¿Se acuerdan que en contratos yo les decía que ustedes podían inventar su propio contrato? Bueno, acá no podemos inventar nuestra propia forma de sociedad, sino que tenemos que elegir uno de los tipos, de los modelos que nos da que nos da la ley, ¿sí? Bueno, entonces elegimos uno de los tipos que nos da la ley, ya sea SRL, sociedad anónima, sociedad colectiva, hacemos aportes que los vamos a aplicar o a producir o a intercambiar bienes o servicios, y de lo que obtengamos, si son ganancias, nos vamos a dividir las ganancias, y si nos dan pérdida, soportamos las pérdidas también, ¿sí? Y de eso van a ser una persona jurídica que es distinta de todos los que firmamos. Así de sencillo, digamos, es el concepto de sociedad. Entonces vamos a ver, porque este es la chinche, digamos, de esto, es saber más o menos cómo es el concepto que da la ley. La ley, vuelvo a repetirla, es la Ley General de Sociedades 19.550. Entonces fíjense que en el primer artículo ya nos dice qué es una sociedad. Y para ir explicando bien este concepto, lo solemos dividir como en partecitas. Entonces decimos, bueno, ¿cuándo va a haber sociedad? Una o más personas, como dijo, creo que era Evangelina, ahora es una o más personas, porque tenemos el fenómeno de la sociedad anónima unipersonal, ¿sí?
que es bastante raro entenderlo, decir, bueno, yo solo hago un documento por el cual constituyo una persona jurídica, pero soy solo yo el que firmo. ¿Sí? Es como que me divido o divido mi patrimonio en dos y una partecita lo destino a una persona jurídica que yo creo. ¿Sí? Es medio difícil de entenderlo así, sobre todo si nosotros históricamente estábamos con la cabeza en que era un contrato que, ¿qué les dije yo cuando dimos contrato? Sí o sí necesitamos dos personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un contrato si, cómo vamos a hablar de sociedad? O sea, sociedad de por sí la palabra ya me está implicando que es más de una persona, ¿sí? O sea, es raro esto. ¿Cómo sociedad de una persona? Es bastante extraño, ¿sí? Todavía es como se está empezando a ver cómo funciona. Lo más frecuente es que sean dos personas, ¿sí? Pero puede estar el fenómeno de la sociedad unipersonal. Entonces, una o más personas en forma organizada, o sea, tienen cierta organización, tienen una contabilidad, tienen órganos, ¿sí? Que tienen distintas funciones, pueden llegar a tener también personal a su cargo, ¿sí? Conforme a uno de los tipos previstos en la ley, o sea, elige, como yo les decía, tenés que elegir un modelo de los que me dan la ley, ya vamos a ver cuáles son. ¿Y qué es lo que hacemos? Aportes. ¿Sí? Como vulgarmente entendemos una vaquita, ¿sí? Cada uno dice, bueno, yo tengo dinero, yo tengo bienes, yo tengo un inmueble, una casa, un galpón, yo tengo un campo, yo tengo dinero, yo tengo ganado. Incluso en algunos tipos societarios, vamos a ver, puedo aportar mi oficio. Decir, bueno, yo no tengo nada de eso, pero aporto eh, mi trabajo, mi industria. ¿Y qué vamos a hacer con eso que juntamos? Lo vamos a utilizar para producir o intercambiar. ¿Sí? Y como yo les decía, dependiendo de los resultados, siempre o participamos de los beneficios o soportamos las pérdidas. Ese concepto, por eso, es muy importante porque no hay mucha vuelta para definir la sociedad, digamos, que fuera de este concepto. Y al final se agregó esto que la sociedad unipersonal solo puede constituirse como sociedad anónima. Ese es el concepto de sociedad. Como yo les decía, lo que se firma, lo que se firma para constituir la sociedad, si estoy hablando de dos personas por lo menos, es un contrato. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dicen entonces que cuando yo hago una sociedad unipersonal, si no hay contrato, qué es lo que firmo para constituir esta sociedad? Los autores les gusta hablar más de declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Porque no hay contratos de una sola persona. Es como que yo solo hago una declaración donde constituye una sociedad anónima unipersonal. Ese sería el concepto de sociedad de la ley, ¿sí? Cuando una o más personas, elijo uno de los tipos de la ley, hago aportes, producción, intercambio de bienes y servicios y nos dividimos las ganancias o las pérdidas, depende de los resultados. Lo que queda fuera de este concepto es lo que está en el artículo 2, que la sociedad es un sujeto de derecho separado de sus miembros, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Bien? ¿Seguro? Entonces, Y ahí ¿por qué va. solo sociedad anónima tiene que ser unipersonal? ¿Cómo? Si yo quiero hacer una sociedad anónima, si tiene que ser sí o sí unipersonal. ¿Por qué? ¿Por qué
¿Por las divisiones, por el capital o por qué? A ver, no entiendo bien la pregunta. Vos me decís que ¿por qué si es unipersonal tiene que ser anónima? Sí, ¿Esa es? sí, profe. Ah, es una decisión en realidad de política legislativa, ¿sí? Eso no estaba al principio en la reforma, pero la sociedad anónima es la que tiene mayores formalidades, ¿sí? Entonces les pareció a los legisladores que hacer una sociedad unipersonal, que iba a ser un instrumento muy grande para el fraude. Entonces surgió la idea de, bueno, entonces si lo aplicamos la forma de la sociedad anónima, va a ser más difícil, porque necesita, por ejemplo, escritura pública, eh, y trae otra serie de complicaciones, ¿sí? Pero la idea fue esa, fue una decisión. Al comienzo no era así, decía solamente una o más personas y no decía nada. Y al final les dio un poco de miedo y agregaron eso para someterlo un poquito más a ciertos controles, ¿sí? Pero no es una razón de lógica, sino simplemente eso. Ponerle más formalidades, ¿sí? Eh, ¿Cómo funcionaría una sociedad unipersonal? Es como que yo, supónganse que tengo un patrimonio, persona humana, digo, a ver, yo quiero destinar una parte para otro tipo de negocio, ¿sí? Yo, qué sé yo, me dedico a la agricultura y quiero apostar a algo en minería, por ejemplo, pero no estoy tan seguro y no sé tanto y tengo miedo que por ahí no me vaya bien. Entonces tomo una parte de mi patrimonio y hago una sociedad unipersonal, ¿sí? Que se va a dedicar a la minería. Entonces, si llega a funcionar mal, si pierdo dinero, si me voy a la quiebra, la que se va a perjudicar es esa sociedad unipersonal, ¿sí? Va a tener que responder con el patrimonio que tenga, y yo, persona humana que la constituí, no me van a afectar lo que yo tengo, ¿sí? Es como que yo diversifico un poco el riesgo, ¿sí? Digo, esa es la idea para lo que funcionaría, ¿sí? Que si se ha dado fraudes, y sí, y no tanto en la unipersonal, sino en otra que vamos a ver, que es la SAS, Sociedad Anónima Simplificada, eh, que ahí se han dado algunas situaciones de fraude porque es más sencilla que la sociedad unipersonal, ¿sí? Pero todavía no vamos a entrar en eso. Concepto de sociedad, lo que dimos recién, es un contrato, si digo dos personas por lo menos, si no, una declaración unilateral de voluntad. Mediante ese contrato nos obligamos a eso que dice el concepto, nace una nueva persona jurídica que tiene su propio patrimonio, su propia responsabilidad, y si se registra en el registro público, que lo lleva, por ejemplo, nuestra provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas, a los fines de la publicidad, simplemente, ¿sí? Ahí empezamos. Con eso ya por lo menos sabemos qué es una sociedad. Bueno, tiene algunas diferencias de otras personas jurídicas, por ejemplo, de lo que ustedes ya vieron. ¿Qué les parece que se diferencia esto de una asociación civil, por ejemplo? Como un club, como una biblioteca Que son popular. las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Exacto, ¿sí? Esa es la Acá diferencia. directamente es para obtener ganancias. Si yo utilizo una sociedad es para ganar plata, digamos, ¿sí? No es para otros fines. Entonces dijimos que, salvo este caso de la unipersonal, el acto constitutivo en la mayoría de los casos es un contrato, ¿sí? Vamos a ver que a algunos ni siquiera se les pide una escritura pública, sino un simple instrumento privado. Nosotros nos juntamos ahora en la casa de algunos, hacemos un documento, lo firmamos, en varios tipos sociales,
vale como un contrato y podemos entender que en ese momento ya hay una persona jurídica, ¿sí? ¿Qué características va a tener este contrato? Primero, obviamente, es un contrato oneroso, ¿sí? Porque todos los que firman este contrato se obligan a dar algún tipo de prestación que es el aporte. Acá más que bilateral, como habíamos visto, que había contratos unilaterales y bilaterales, en el caso de las sociedades se habla que es un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque puede dar cabida a miles de personas. Hay sociedades de miles de personas, por ejemplo, miles de accionistas, ¿sí? Que todos se obligan a realizar un aporte, ¿sí? Y todos están obligados de alguna forma con la sociedad, ¿sí? La sociedad les puede exigir el cumplimiento de su aporte. Entonces, se dice que la sociedad más que bilateral es un contrato plurilateral, ¿sí? Es de ejecución continuada también, porque la idea de la sociedad es que la sociedad como persona jurídica sobrevive generalmente a los miembros, ¿sí? Ustedes se conocen muchos casos, o seguramente tienen algún ejemplo, de sociedades que por ahí duran cientos de años, que por ahí se murieron todos sus fundadores, sin embargo la sociedad sigue funcionando, ¿sí? Han seguido sus herederos, sus hijos o quien sea. Por eso es un contrato de ejecución continuada. La idea, vamos a ver que una de las cosas que yo tengo que poner en el contrato es cuánto tiempo va a, qué plazo va a durar, ¿sí? El plazo de duración. Y lo que se acostumbra a poner es incluso de 99 años, ese plazo de duración, porque es la idea que perdure en el tiempo, no que sea una cosa que el año que viene se disuelva, ¿sí? Entonces es un contrato de ejecución continuada. No es como una compra-venta que yo te compro tal cosa, te pago, vos me das la cosa y nos vemos, ¿sí? La idea es que perdure en el tiempo. Obviamente es un contrato conmutativo también, porque aunque hay un riesgo, uno no sabe si le va a ir bien o si le va a ir mal, no es totalmente al azar, ¿sí? Sino que más o menos las partes ya saben qué ventajas van a obtener si todo va bien, digamos, de la obligación de sus prestaciones. Bueno, el doctor Gamarra me dicen que le había hablado de sociedades cerradas y abiertas. La clasificación que pide el programa, que es la más frecuente, es que hay tipos de sociedades que se llaman de capital y de personas. Como yo les dije, hay distintos modelos o tipos de sociedades que yo puedo elegir a la hora de hacer mi emprendimiento, ¿sí? Hay algunos tipos de sociedades que el legislador, cuando los diseñó, les pareció que eran más adecuados a cuando la persona que la compone, ¿sí? Las personas que la componen, tiene un peso más decisivo, ¿sí? Me importa más quiénes son las personas con las que yo me voy a asociar. Y hay otros tipos societarios donde eso no es tan importante, sino lo que importa es lo que esas personas aportan, ¿sí? Lo que las personas aportan, el conjunto de los aportes va a formar lo que se llama el capital de la sociedad. Entonces ahí tenemos sociedades de personas y sociedades o personalistas y sociedades de capital. Sociedades de personas, por ejemplo, son la sociedad colectiva, la sociedad de capital industria y la sociedad en comandita simple. Sociedades de capital mayormente es la sociedad anónima
y las que están relacionadas con la sociedad anónima, como la sociedad unipersonal. Y podríamos ubicar también, si queremos, ahí la sociedad en comandita por acciones. ¿Sí? Y hay una sociedad que queda como a medio camino de estas dos, que es la sociedad de responsabilidad limitada, o la SRL, que no llega a ser... Entonces, muchos hablan de que es una sociedad mixta, porque no llega a ser como la sociedad anónima, pero tampoco es tan definitivo el elemento personal como en la sociedad colectiva, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto de si es más importante la persona o el capital? ¿Alguno sabe por qué se llama sociedad anónima la sociedad anónima? ¿O adivina por qué? ¿O no sé, o se arriesga a decir por qué? ¿Por qué le parece? Profe, no estoy segura, pero creo que era, si no recuerdo mal, que las sociedades anónimas no necesariamente necesitan que sea el que ingresa, digamos, o ponga Ajá. el capital, que sea una persona conocida, puede ser personas de diferentes lugares que no se conozcan entre sí, o empresas de, creo que era algo así. Puede ser, puede ser. No sé si te estoy entendiendo bien, pero lo que a mí me parecía, antes de por ahí leer sobre esto, y lo que parece, porque uno dice, anónimo, ¿qué quiere decir? Algo que yo no sé quién es, quiénes son. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente me suele pasar cuando hago esta pregunta es me dicen, no se sabe quiénes son sus socios. Y no es así. No es que no sabemos quién son sus socios, ¿sí? Porque hay un registro de accionistas que generalmente es público. El tema es que no interesa quiénes son, ¿sí? Lo que interesa es el aporte que van a hacer, ¿sí? En una sociedad anónima no interesa si ustedes son responsables o no, si son trabajadores o no, si son buenas personas o no. Lo que interesa es que ustedes cumplan con el aporte que se obligaron, ¿sí? Ustedes fíjense que, por ejemplo, hay sociedades anónimas que cotizan en bolsa, donde yo puedo ir a comprar acciones en la bolsa de valores. Nadie sabe quién soy, yo simplemente quise hacer una inversión y tampoco les interesa, lo que quieren es que yo cumplan con mi aporte, ¿sí? En cambio, hay otras sociedades como la colectiva donde ya hay otras cuestiones que tienen cierta importancia. Por ejemplo, en una sociedad colectiva tienen que estar todos los socios de acuerdo para incorporar un nuevo socio, ¿sí? Porque son sociedades más bien pensadas para emprendimientos familiares, de no mucha importancia económica, ¿sí? Donde cada una de las personas que conforman esa sociedad está ahí por la confianza que se tiene mayor responsabilidad por eso, ¿sí? Entonces, ahí sí es muy importante quiénes son y no es indiferente. En una sociedad anónima generalmente muchas veces no necesita el consentimiento de los demás socios, pueden vender sus acciones en cualquier lado. A nadie le interesa mucho quién es el que definitivamente es accionista, ¿sí? En otras sociedades donde la persona es más importante, eso ya no es tan así, ¿sí? Entonces, esa clasificación obedece a eso, que en cuanto a si nos interesa más el capital o si nos interesa más quiénes son las personas que lo conforman. Se la digo porque es clásico que se estudia esto y está en el programa. Entonces, siguiendo con el programa, vamos a ver un poco qué es lo que nos pide o qué es lo que nosotros tenemos que poner en nuestro contrato como requisitos, ¿sí? Según nos exige la
la misma ley. Y de algunas de estas cláusulas vamos a ir por ahí explicando algunos temitas que tienen que ver con la sociedad. Esto de los requisitos está ya en el artículo 11, que habla de contenido del instrumento constitutivo, ¿sí? Léase contrato de sociedad. O sea, acá nos dice qué es lo que tenemos que escribir, por lo menos en ese primer contrato que vamos a hacer para formar la sociedad. Primero, lo cual es bastante obvio, todos los datos de quiénes son los socios, quiénes son los contratantes, ¿sí? Tengo que poder identificar quiénes son. Eso como cualquier contrato. Luego ya tenemos que elegir algunas cuestiones que tienen que ver con la persona jurídica que vamos a crear. Esta primera expresión es el nombre que va a tener la sociedad, ¿sí? En sociedades se habla de que puede haber o razón social o denominación social, ¿sí? Dependiendo del tipo de contrato, generalmente una opción es poner el nombre de los socios, ¿sí? Ustedes han visto algunas sociedades que dicen nombres de personas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, SC o SA, ¿sí? Esa es una posibilidad. Ponemos los nombres de los socios y incluso a veces se ponen compañías si no los quiero nombrar a todos. Y otra posibilidad es inventar un nombre de fantasía, ¿sí? Poner, no sé, la Serenísima, qué sé yo, Asindar. Son nombres de fantasía. Puedo inventar. Lo que sí vamos a tener que poner después es qué tipo de sociedad es, ¿sí? Generalmente con una sigla. Entonces, si es sociedad anónima se pone SA, si es sociedad de responsabilidad limitada, SRL, por ejemplo. Y el domicilio de la sociedad. Esto en cuanto a domicilio generalmente se habla de la ciudad donde va a funcionar la sociedad. Porque hay otro concepto que se llama sede social, que esa sí es la dirección precisa donde va a estar, ¿sí? Yo tengo que poner cuál va a ser la dirección y en qué ciudad está la sociedad. ¿Cuál va a ser la importancia, ¿sí?, de poner el domicilio o la sede social? Cualquier tipo de notificación que tengamos que hacer a la sociedad se va a cumplir en el domicilio que está inscripto en este contrato y registrado en el registro pertinente, ¿sí? Entonces, ahí va a ser válida toda notificación que hagamos. Entonces, es importante que sea un lugar donde va a funcionar. O sea, el nombre de la sociedad, el domicilio de la sociedad. El objeto, que debe ser preciso y determinado, bueno, ahí hay toda una discusión. ¿Qué va a ser el objeto de la sociedad? Su actividad. ¿A qué se va a dedicar? Entonces tenemos que decir en el contrato a qué, o sea, no puedo hacer una sociedad que se va, y no digo a qué se va a dedicar. Bueno, esta sociedad, pero no sabemos a qué va a funcionar. ¿Eso por qué? Es porque hay un principio en esta parte que se llama principio de especialidad, que es que la persona jurídica que yo creo va a tener el límite de su capacidad con el objetivo que va a realizar, ¿sí? Entonces, si yo digo que es una sociedad que se va a dedicar a la minería o a la agricultura, solamente va a tener capacidad para hacer los actos relacionados con eso. Si no, se entiende que la persona jurídica no puede hacer otro tipo de actividades, ¿sí?
Igual esto es bastante flexible y en los últimos tiempos se deja anotar objetos muy amplios, ¿sí? Entonces van a encontrar sociedades que se dedican a un montón de cosas, ¿sí? Pero sepan ustedes que cuando dice objeto, yo tengo que poner a qué se va a dedicar la sociedad. Después el inciso cuarto me dice que este sí es muy importante, el capital social, que debe ser expresado en moneda argentina. Y acá sí vamos a detenernos un poquito. Yo les decía, el capital social, o sea, el que va a ser la suma inicial que tiene la sociedad para funcionar, se forma por la suma total de los aportes que hacen los socios, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 socios que aportan 1.000 pesos cada uno, bueno, voy a tener 10.000 pesos de capital social, ¿sí? Esta cifra del capital social, ¿para qué sirve? Tiene, y se suelen estudiar, por lo menos en derecho, que por lo menos tienen 3 funciones este capital social. Una es de productividad, le dicen función de productividad. ¿Cuál es? Que ese dinero va a ser con lo que la sociedad va a empezar a funcionar, con lo que va a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, viene el socio 1, pone 1.000.000 de pesos, viene el socio 2, pone un galpón, el socio 3 puso una maquinaria. Todo eso es lo que vamos a utilizar para empezar a producir, ¿sí? Otra función que tiene este capital es de participación. Va a indicar qué peso o qué nivel de participación tiene cada socio en la formación de la voluntad en la sociedad, ¿sí? Entonces, hay un órgano que tiene la sociedad que es la asamblea, donde cada socio vota y va a tener más peso su voto dependiendo si aportó más o menos, ¿sí? Entonces, si yo aporté un 80% del capital, mi voluntad va a tener más peso en las decisiones que el que puso solamente el 20%. ¿Sí? Entonces, yo más aporto, más participo en los órganos de la sociedad. Y la última función, que es tal vez la más importante, es la función de garantía. Ese capital social es la suma por la que se va a responder a los terceros, ¿sí? Por las obligaciones de la sociedad. Entonces, esa suma inicial generalmente no cambia en muchos años, es la suma por la que la sociedad va a responder frente a sus acreedores. Si tenía un capital social de 100.000 pesos, va a responder por 100.000 pesos frente a sus acreedores, ¿sí? Dependiendo del tipo de sociedad, por ahí vamos a ver que si se puede llegar a afectar el patrimonio de los socios o no, ¿sí? Las sociedades que tienen responsabilidad limitada, más allá de esa suma que yo les digo del capital social, no se puede ir contra el patrimonio personal de los socios, ¿sí? En otras sociedades, como la sociedad colectiva, puede llegar a afectarse el patrimonio personal, ¿sí? Entonces, generalmente, ustedes van a ver que casi la totalidad de sociedades que hay son SRLs o sociedades anónimas. Estas sociedades colectivas o sociedades con mantita simple casi no van a ver más. Entonces son las 3 funciones del capital. Sobre todo la de garantía es una de las más importantes, muchas veces no es difícil entenderlo. Entonces yo voy a tener que poner en una cláusula del contrato el capital social inicial va a ser de X pesos, fulano de tal aporta tantos pesos, el otro aporta un bien que tiene este valor, ¿sí? Y todo eso se aclara en el contrato,
qué aporte hace cada uno. Estos son varios, les aclaro por cualquier cosa, estos son varios incisos. No hace falta que lo sepan todos, pero a veces se pregunta que digan alguno, ¿sí? De los requisitos que tienen en el contrato. Muchos son de lógica, ¿sí? Porque los datos de los socios es medio obvio, pero por ahí esto del objeto social, el capital, con que sepan algunos está más que bien. Después les dije que hay un plazo de duración que yo tengo que poner. La ley no dice de cuánto, no pone un límite, así que podemos poner los que a nosotros se nos ocurra. Lo que se acostumbra es poner 99 años, pero se puede, eso no es obligatorio. Después tenemos que... ¿Eso se modifica, profe, o no? Buena pregunta. Esto está relacionado al tema del plazo de duración. Supuestamente, supónganse que yo pongo un plazo de duración muy corto, no sé, 10 años, ¿sí? Y se me vencen los 10 años, en teoría la sociedad se disuelve, si se vence el plazo, ¿sí? Pero yo tengo algunas alternativas para evitar que eso suceda, que se llaman prórroga y reconducción. Una es antes que se venza el plazo, si yo me di cuenta, puedo hacer un trámite para poner un plazo nuevo, y la reconducción es una vez vencido. Yo tengo la posibilidad, incluso cuando está vencido, de fijar un nuevo plazo de duración, ¿sí? O sea, la ley te da varias alternativas, antes de que se venza o después, ¿sí? Es muy raro que una sociedad se disuelva porque se le venza el plazo. Porque vamos a ver que la ley le da varias posibilidades, ¿sí? Incluso muchas sociedades siguen funcionando con el plazo vencido y nadie les dice nada. Y generalmente es el requisito menos relevante, digamos. En teoría, se vence el plazo, se disuelve, pero es muy raro. Bueno, después yo tengo que poner cómo se va a organizar, cómo van a ser los órganos de la sociedad. Como mínimo, yo tengo un órgano de administración, que muchas veces también es de representación, y un órgano, el órgano más importante, que es la asamblea o reunión de socios, ¿sí? Como mínimo. Vamos a ver que después hay sociedades que pueden tener más órganos, ¿sí? Por ejemplo, para que se hagan una idea, en la SRL, el órgano de administración es la gerencia, que puede estar conformado por uno o más gerentes, ¿sí? Y la asamblea de socios, donde se reúnen todos los socios a tomar las decisiones, es el órgano más importante de la sociedad, ¿sí? Aparte puede haber un órgano de fiscalización, que generalmente es el síndico, pero en la mayoría de las sociedades no es obligatorio, así que muchas no lo tienen, ¿sí? Pero bueno, yo en el contrato tengo que establecer cómo van a funcionar los órganos. Como mínimo, administración y asamblea. Después, en el inciso 7, me dicen que tengo que establecer cómo se van a distribuir las ganancias y soportar las pérdidas, ¿sí? Me establece toda una serie de reglas. ¿Qué pasa si yo no pongo nada? Si yo no digo cómo van a hacer la distribución. Dice la ley, van a ser en proporción a lo que aportaron, ¿sí? Si yo no pongo nada, no digo, bueno, me olvidé de este inciso, bueno, la ley acá me dice que se va a aplicar
la relación con lo que yo aporté. Lo cual también es razonable y es un poco justo, ¿no? Yo puse tanto, está bien que gane en proporción a lo que puse y que pierda en esa misma proporción. Bueno, después cláusulas, cómo van a ser las relaciones de los socios entre sí, respecto de terceros, cómo se va a disolver y cómo va a liquidar la sociedad. ¿Sí? Puede haber muchísimas cláusulas. Pero las más importantes son, por lo menos, las que estuvimos viendo, los datos de los socios, los datos de la sociedad, su objeto y el capital social. ¿Sí? Eso sobre todo porque suele ser alguna pregunta de examen y está en el programa también. Entonces, con todo esto, nosotros ya podemos hacer nuestra sociedad. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, yo la puedo hacer por un instrumento privado. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una SRL, nos podemos juntar, hacemos un documento con esto que me exige la ley y ya tenemos nuestra SRL. Como les decía, la inscripción en el registro público va a ser solo a los fines de hacerlo público, sobre todo a terceros que pueden por ahí no saber que nosotros firmamos ese contrato. ¿Sí? Pero la persona jurídica se entiende que nace a partir de la firma del acto constitutivo. Ahora bien, de lo que a ustedes más les interesa, ¿para qué o qué beneficio tiene operar mediante la forma de una sociedad o no utilizar este sistema? Puede tener algunos beneficios dependiendo del tipo de emprendimiento, sobre todo del tamaño del emprendimiento que vamos a hacer, ¿sí? Un tema puede ser este tema de la limitación de la responsabilidad, ¿sí? Si yo voy solo a hacer un emprendimiento, respondo con todo mi patrimonio. Si yo tengo una deuda y no la puedo pagar, los acreedores van a venir a tratar de cobrarse de todo lo que yo tengo. Si yo formo una sociedad, es una persona distinta. ¿Sí? Entonces, los contratos con los proveedores los va a firmar en nombre de la sociedad. ¿Sí? Obviamente la sociedad no es un invento, ¿sí? No tiene manos, no tiene cuerpo, no puede firmar algo por sí misma. ¿Quiénes son los que firman? Los representantes, ¿sí? Por ejemplo, en la SRL el gerente. Pero obliga a esta persona jurídica que nosotros inventamos, ¿sí? Que tiene sus propios acreedores, su propio patrimonio. Entonces, eso es muy importante, sobre todo a la hora de responder, es decir, porque me da la libertad de yo poder operar sin temer de que si algo sale mal vengan tras el patrimonio personal, ¿sí? Esto obviamente puede dar lugar a muchos fraudes, mucha gente que sale a utilizar estas personas jurídicas para no pagar, para esconder bienes de sus acreedores o para no pagar lo que uno debe, ¿sí? Eso pasa. Pero en la operatoria normal es algo, digamos, que ayuda un poco al comercio, a las empresas, porque uno puede operar con mayor libertad, ¿sí? Si yo no estoy teniendo miedo que me vengan a quitar todos mis bienes, sino de que hay otra persona que nosotros inventamos que va a ser la que va a comerciar, eso me da por ahí mayor libertad para hacer los emprendimientos, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas. A veces otra de las ventajas puede ser, por ejemplo, que muchas de estas personas jurídicas tienen por ahí más fácil acceso a créditos, ¿sí? O los bancos son más
digamos, más proclives a darme un crédito para una producción, si soy una sociedad, a si voy una persona humana cualquiera, ¿sí? Muchos créditos a veces o se los dan algunos tipos societarios, ¿sí? A veces me piden que sea algún tipo de sociedad. Y eso, digamos, serían, después por ahí el tema de identificar bien cuando somos varias personas los que aportamos, ¿sí? Para saber dejar en claro los derechos de cada uno, por ahí puede ser también un motivo, decir, bueno, nos vamos a juntar en un emprendimiento, pero yo quiero que quede bien claro qué es lo que aporta uno, qué es lo que aporta el otro, cómo respondemos. Eso, digamos, serían, sobre todo el tema de la limitación de la responsabilidad, yo creo que es por lo que generalmente la gente hace sociedades, ¿sí? Pero no es obligatorio, digamos, que para funcionar en el mundo de comercio ustedes tengan que hacer una sociedad, ¿sí? Por eso a la hora de hacer el plan de negocios, que en una época todos hacían sociedades, no es obligatorio que hagan una sociedad, ¿sí? Nosotros vamos a ver distintos tipos societarios para ver si algunos convienen más o no, pero depende del tipo de emprendimiento, depende de lo que ustedes quieran aportar, depende de los costos. Por ahí está bueno hacer una sociedad y por ahí no, ¿sí? Es una posibilidad, ¿sí? Que tienen cuando hay varias personas y todos van a aportar y quieren hacer un emprendimiento, pueden adoptar esta figura, ¿sí? Quédense con esta idea que es un contrato como los que vimos, pero la particularidad que tiene es que hacen hacer una persona distinta, que va a ser la que va a poner la cara, digamos, por todo, por las obligaciones, y es una persona inventada por el derecho, pero es una persona distinta, ¿sí? Tiene su nombre, su domicilio, su capacidad, como vimos. Lo único que no tiene es cuerpo. Entonces, ahí actúan sus órganos, que son los que van a hacer valer, digamos, la voluntad de esta persona jurídica. Nosotros, por ejemplo, del lado del derecho, es muy importante la distinción, porque yo puedo perder un juicio si yo en vez de demandar a la sociedad, demando a los socios individualmente. Son personas distintas, ¿sí? Apareció Anina, levantó una manito. Bien. Hola, buenas noches. No sé si me entiende bien porque estoy un poquito congestionada, Sí, pero sí. sí que siguiendo, digamos, la línea de lo que estaba manifestando Pablo, de que no tenemos que perder de vista de que es una persona jurídica diferente. Nosotros en derecho le decimos una ficción jurídica, pero lo que sucede es que en la realidad, cuando uno está en la vida diaria, uno ve a las personas físicas e identifica a una persona con esa sociedad, pero en los papeles es una sociedad, una persona jurídica diferente, que después te puede traer un montón de inconvenientes si uno los quiere demandar, o es preciso que uno entienda bien esta diferenciación. Era simplemente eso, no sé si Está se muy me bien. entiende bien o Sí, no. sí. No sé si vieron alguna vez en alguna firma de un cheque o de algún recibo de sueldo, que muchas veces por ahí firma alguien y en abajo del sello dice gerente de tal SRL o presidente del directorio de tal SA. Ahí lo que nos está haciendo, que nos está aclarando, que él no lo firma por él, fulanito de tal, sino que lo firma en representación de la sociedad, ¿sí? Como presidente de una sociedad o como gerente de una sociedad. Por ahí uno no le da importancia, pero a la hora de los derechos puede ser muy relevante, ¿sí? Como yo les decía, es otra persona, ¿sí? Entonces, esa persona incluso puede hacer contratos
ustedes entran a trabajar para alguien, y bueno, yo tengo que saber, yo estoy trabajando en relación de dependencia para una persona humana o una SRL, una sociedad anónima, ¿sí? Cambia completamente a quién yo puedo exigir mis derechos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hay muchos casos donde ha habido fraudes, por ejemplo, donde había un caso que nosotros dábamos en derecho donde era de una pizzería, por ejemplo, que se había hecho como una SRL. Entonces, los empleados de la pizzería, los cocineros, los mozos, cuando no les pagaban sus sueldos y después descubrieron que estaban todos sin registrar, fueron a reclamar a las personas humanas que los habían contratado y dicen, no, nosotros no te contratamos. A vos te contrató, es fulano de tal SRL. Andá, demandá a la sociedad. ¿Sí? Entonces ahí donde uno se da cuenta que no es lo mismo la persona jurídica que la persona humana que está. Y a veces, muchas veces se utilizan también para no cumplir lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pero de esto, sobre todo, como para la clase de hoy, por lo menos que sea importante, el concepto de sociedad, esta idea que es un contrato que yo firmo, que da nacimiento a una persona jurídica que es distinta de los socios, ¿sí? Que tiene, como yo le decía, todos sus atributos como que si fuera una persona humana. Y vamos a ver que hay distintos tipos de sociedades, ¿sí? Que vamos a ir viendo más o menos cómo funcionan cada uno de ellos. Yo en eso les pido por ahí que presten atención, sobre todo en los más importantes, los más usados, como la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ¿sí? Las otras no es que sean menos importantes, pero en muchas casi ya no son utilizadas en la práctica. Entonces, es más probable que ustedes se crucen en su trabajo profesional con una SRL o una SA que con una sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, esas son las más que por ahí presten más atención a esas, ¿sí? Pero todas obedecen a esta misma estructura. Se firma un contrato y nace una persona distinta, ¿sí? Bueno, ¿tienen algún comentario, una pregunta? ¿Algo que hayan escuchado sobre sociedades que quisieran saber? Lucio, vos que te había quedado esa duda del tema de la inscripción y eso. No, ya está evacuada, profesor. O sea, sí tuve alguna duda, pero no, ya está. Bueno. Claro. Así que no. Después, con respecto al resto de las sociedades, como yo le comentaba anoche al profesor Gamarra, yo hago, por ejemplo, inversión en bolsa. ¿Ah, sí? Ah, mira, sí, interesante. Sí, hace 2 años más o menos que me estoy dedicando a esto de a poco, ¿no? Un poco también viene por eso elegir la carrera. Porque mira vos, qué interesante. Me quiero meter más de lleno, digamos, porque ahora estoy en la parte, digamos, así como muy de lejos, o sea, por ejemplo, en particular las que yo siempre compro son las de Aluar. Es una empresa de aluminio argentino que está en Puerto Madryn, que es una empresa primaria, digamos. Mira vos. Después algo de Transenero, de YPF, pero es muy importante, a mí me encanta, por ejemplo. Sí, y es fácil, yo la verdad que no sé cómo se hace, pero es fácil hacerlo, se hace por internet, ¿cómo es? Exacto, sí. Yo me paso de las 10 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde controlando y mirando. Como si suben o bajan. Exacto, más o menos. En vez de ponerlo, qué sé yo, un plazo fijo al banco, acá es un poco más arriesgado, porque lo que tiene en realidad, muchos, y yo también lo entendía como timba financiera,
pero en realidad, ojo, no deja de ser una timba, pero también está en la capacidad de uno tomarse el trabajo y de ver las empresas donde uno va a invertir, ¿no es cierto? Lógicamente, no es que soy un gran inversor, simplemente lo hago muy minoritario, digamos. Pero mirá, qué interesante. No, es larguísimo, ¿no es cierto? Y entré por una cuestión, si se quiere, accidental al negocio. Y la verdad que me encantó y bueno, dentro de las empresas que cotizan en bolsa, algunas, por ejemplo, dan utilidades, otras, por ejemplo, si sube la acción, dan más acciones. O sea, es muy interesante y la verdad que siendo ordenado y prolijo, y sí, se puede obtener una renta, digamos. Sí, y creo yo que también eso es una posibilidad que nos ha dado el tema informático, porque antes, digamos, no, si yo quería adquirir acciones, no había otra que yo tener que ir o a llamar por teléfono a un corredor o ir a un lugar donde estén las bolsas, ¿no? Si no, no había otro. Y ahora que lo puedes hacer vos de la comodidad de tu casa. Sí, no, el único requisito, digamos, para operar es tener una cuenta comitente, que se dice, así la llaman, y bueno, y después operar con la agencia o el broker. En este caso yo opero de Bursa Sociedad Anónima y a través de ello yo hago mis operaciones. Ah, ok. Y bueno, pero bueno, la verdad que es muy interesante. Está bueno, Como le pero dije al profesor, hay que tener un poco de pasión y paciencia, fundamentalmente paciencia. sí, debe ser como esos que están con los sitios de apuestas y eso digo que debe ser medio apasionante así ver cómo cambian las estadísticas, ¿no? Cómo es. Ahí estoy de vuelta. Hola. Sí. ¿Hay alguien? Sí, están todos. Sí, profe, se No estaba. No, nosotros, bueno, nosotros nos vamos a centrar más en las sociedades que se pueden ver acá y como un elemento para un emprendimiento, ¿sí? No hay muchas sociedades acá, pero hay algunas, ¿sí? Hay algunos establecimientos agropecuarios que son propiedad de sociedades, ¿sí? Y todo eso tiene una influencia jurídica a la hora de establecer las obligaciones, sobre todo cuando las cosas van mal, ¿sí? Por ejemplo, nosotros desde el lado del derecho nos ha pasado, yo tuve en alguna ocasión de una persona que había fallecido en un campo, decir, bueno, ¿a quién se demandaba? ¿Sí? Y el dueño de un campo no era una persona humana, sino una SRL. Entonces ahí es donde uno se pone en juego qué es una sociedad, el tema de la responsabilidad limitada, ¿sí? Si responden, quién es el que tiene que pagar definitivamente, si es la persona jurídica, si son las personas que están detrás. Y todo esto a la hora de las empresas, de la actividad productiva, puede hacer una diferencia, ¿sí? Entonces, está bueno que conozcan también ustedes esta posibilidad que nos da la ley, ¿sí? Y saber que más o menos a qué se atiene uno, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en esta parte de sociedad. Por hoy, concepto, sepan que viene de un contrato, que nace una persona jurídica, más o menos los caracteres del contrato. El concepto del artículo 1, ¿sí? Uno de los pocos conceptos que más o menos, ni siquiera de memoria,
aproximadamente ustedes tienen que saber, y saber algunos de los requisitos que yo tengo que poner en el contrato, ¿sí? Que están en el artículo 11 de la Ley de Sociedades. Probablemente la clase que viene, mañana, el doctor Gamarra, no sé si por ahí empezará a ver algunos tipos sociales en particular, pero si no, como parte general de qué es una sociedad y eso, creo que esto está bastante bien, ¿sí? Sepan eso nada más, después si quieren ahondamos, pero sepan que está la posibilidad de hacer una sociedad con una sola persona, pero como dijo Rosana, creo que era, tiene que tener la forma de sociedad anónima, sí o sí, ¿sí? Yo no puedo hacer una SRL de una persona o una colectiva de una persona, ¿sí? Eso está prohibido. Pero por eso ahora el concepto dice una o más personas, ¿sí? Antes decía dos o más personas. Esa es la única aclaración que hay que hacer. Bueno, ¿qué más? Bueno, empezamos a trabajar en los distintos foros del plan de negocios, así que a medida que ustedes puedan, vayan respondiendo en cada grupo, así empezamos a avanzar un poquito con el tema de cómo van sus proyectos, ¿sí? Cualquier cosa, alguno tiene un inconveniente, no les llega información, no puede acceder, me avisa, para eso tenemos el grupo, ¿sí? Pero por ahora está la clase de hoy, yo creo que está más que bien, ¿sí? Así que nos veremos nosotros el jueves. Ok, profe, nos vemos. Bueno, profesor, muchas gracias. Adiós. Hasta el jueves. Adiós, hasta el jueves. Hasta luego, Ok, profe. profe, hasta Adiós. luego. Gracias.